El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El nacimiento de un niño o una niña es una experiencia única en la vida, que encierra múltiples significados y diversas emociones. ¿Qué significó el nacimiento del hijo de Ruth? ¿Cómo impactó la vida de Noemí? ¿Qué relación tuvo ese nacimiento con el nacimiento de Jesús? Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Ruth 4:17. En esta edición presentamos la lección número 14 con el título Ha nacido un niño, con la que iniciamos la cuarta unidad bajo el tema El nacimiento prometido. Lecciones que fueron escritas por el doctor Justo González. Te invitamos a buscar tu revista El Discípulo y tu Biblia en Ruth 4 y en Mateo 1 para que juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. En esta edición vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 4, los versículos 13 al 17, y en Mateo, capítulo 1, los versículos 1 al 6. Como dije, es la lección número 14 de la revista para la educación cristiana El Discípulo. Revista que usted puede obtener visitando nuestra página www.eldiscipulo.org. Allí encontrará más información acerca de la revista y cómo obtenerla tanto en formato digital como en formato impreso. Les invito a que nos ubiquemos en Ruth capítulo 4, versículos 13 al 17, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Pasemos a Mateo 1, del 1 al 6, que dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Te damos gracias, Dios, por esta hermosa palabra. Palabra de esperanza. Palabra que nos recuerda que tú eres capaz de transformar la situación más amarga y más difícil de nuestra vida en dulzura y alegría. Te pido, Señor, que en esta hora tú nos visites y podamos comprender esta tu palabra y vivir cada día conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Los objetivos de esta lección son los siguientes: mostrar la conexión entre la historia de Israel y su cumplimiento en el advenimiento de Jesús. Explorar
cómo todo esto se relaciona con nuestra iglesia, nuestra fe y nuestra propia historia, en la que también Dios ha estado actuando. Comprender que ni la historia de Israel ni la nuestra son puras, y que con todo y eso Dios nos llama y nos usa. Hay dos palabras que más bien son dos nombres en la sección de vocabulario. El primer nombre es Noemí, y este nombre significa agradable o dulce. En medio de su tristeza y desolación, tras perder a su marido e hijos, Noemí había tomado el nombre de Mara, que significa amargura. En la lectura de hoy nos encontramos al final de la historia de Ruth y Noemí, que es un desenlace feliz, y vemos por tanto que el nombre de Noemí sí le corresponde a esta mujer que había sufrido tanto. Ruth, el otro personaje principal de este libro que precisamente lleva su nombre. El sentido original del nombre se debate. Puede significar compañía o satisfacción, como de una sed saciada. El primero de los dos sentidos se aviene mejor a la historia del libro, donde Ruth es la compañera fiel de Noemí. En esta lección estamos considerando un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Ruth y un pasaje del Nuevo Testamento del Evangelio según Mateo. Queremos decir al inicio que en Ruth encontramos temas como la opresión de la mujer, el valor de la solidaridad y la reivindicación divina. Cuando vamos a Mateo, específicamente en ese primer capítulo en el que encontramos la genealogía, ahí vemos la conexión entre Israel y el Evangelio. Y es importante también destacar el rol de las mujeres en el trasfondo de Jesús. Cuando unimos estos dos pasajes y los aplicamos a nuestra vida, a nuestra realidad, podemos percatarnos de que hay un paralelismo de la historia y situación de Israel con la nuestra. Que es importante recuperar nuestra historia, incluso la historia de la comunidad de fe a la cual pertenecemos. Cuando vemos esa conexión que hay entre la historia de Israel y su cumplimiento en el advenimiento de Jesús, podemos destacar lo siguiente: que la historia de Israel fue guiada y usada por el mismo Dios que nos dio a Jesucristo, que es una historia que tiene luces y tiene manchas como la nuestra, que en esa historia las mujeres y la solidaridad entre ellas tienen un lugar importante, que es una historia de reivindicación de los excluidos y oprimidos, que esa historia continúa entre nosotros y nosotras hoy, que por tanto nuestra historia tiene también sus luces y sus manchas, pero que a pesar de ello es una historia dirigida por Dios. Y es también hoy una historia de reivindicación de las personas oprimidas y de aceptación y restauración de los pecadores. El primer pasaje viene del libro de Ruth. Y para poder comprender mejor este pasaje, debemos repasar algunos datos de la historia de Ruth y Noemí. Recordemos que Noemí se había ido a vivir a Moab junto a su esposo, quien era oriundo de Belén, y también fueron con ellos sus dos hijos. Allá en Moab, estos dos hijos se casaron con mujeres moabitas. Allá en Moab, los tres varones, el padre y los dos hijos, murieron. Y las tres mujeres, Noemí, Orfa y Ruth,
quedaron desamparadas. Noemí instó a sus nueras a que regresaran a sus hogares, a sus familias de origen, ya que ella iba a regresar a Judá. Una de ellas, Orfa, aceptó la recomendación de Noemí, pero la otra, Ruth, se negó a abandonar a Noemí. Las dos mujeres, la hebrea Noemí y su nuera Ruth, la moabita, se trasladaron a Belén. En aquella época, estas dos mujeres, quienes estaban solas, sin parientes varones que las protegieran y las sustentaran, se encontraban en una situación muy precaria. Ruth logró casarse con Boaz, quien era pariente del difunto marido de Noemí. Y es en ese momento que comienza este pasaje que nosotros estamos estudiando hoy. Este pasaje, podemos decir que ante todo es una historia del triunfo del amor y la lealtad entre esta nuera y su suegra, y del modo en que Dios las reivindica. Dos mujeres que estaban solas y desamparadas. Una mujer llamada Noemí, que en un momento llegó a llamarse a sí misma Mara o amargura, ahora termina llamándose Noemí o dulzura, y termina siendo bisabuela del gran rey David. Y podemos decir que en este pasaje encontramos que la historia de Ruth es una historia de solidaridad, mediante la cual dos mujeres que están desposeídas en medio de una sociedad patriarcal y machista logran sobrevivir. Y al final del camino, Dios les da la victoria. Aquí también podemos destacar que Ruth es moabita, que la tierra de Moab en ese momento no era parte de Judea, y había una serie de tensiones entre los moabitas y los judíos. Ruth era gentil, extranjera y oriunda de una tierra no solo desconocida, sino que era una tierra despreciada. Los prejuicios que habían contra los moabitas eran grandes, y la idea de que un judío contrajera matrimonio con una mujer moabita era escandalosa. Por lo tanto, nos está diciendo este pasaje que entre los antepasados del gran rey David se encontraba esta mujer extranjera y despreciada. Cuando pasamos a Mateo, encontramos que hay una conexión entre el pasaje de Ruth y el pasaje de Mateo por el simple hecho de que Ruth aparece en ambos pasajes, pero también encontramos algo que destaca el escritor de la clase, Justo González, que nos dice que es una relación no tan obvia, pero es que con esta genealogía Mateo nos está dando el primer indicio de que la historia de Jesús, así como la de Ruth y la de todo el pueblo de Israel, es una historia no tanto de lo que los humanos hacen por Dios, sino de lo que Dios hace por la humanidad. Aquí encontramos a Abraham, Isaac y Jacob, y aunque Mateo no lo destaca, tenemos que recordar que tanto Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Raquel, esposa de Jacob, eran estériles y por tanto despreciadas. Pero al estar en esta genealogía, podemos constatar que los nacimientos de Isaac, de Jacob y de Judá fueron actos milagrosos de reivindicación por Dios para estas mujeres. Y esto también es parte de la genealogía de Jesús. Luego encontramos otras mujeres
llamadas Tamar, Rahab y la que fue mujer de Urías. Estas mujeres que están ubicadas en la genealogía de Jesús representan lo que podríamos llamar personas de dudosa reputación entre los antepasados de Jesús. Tamar le recordaba a los lectores y lectoras de entonces que Párez fue el resultado de una unión incestuosa entre Judá y su hija Tamar. Rahab les recordaría que entre los antepasados de Jesús había una ramera extranjera que sin embargo había tenido más fe que muchos israelitas. La referencia que encontramos a la mujer de Urías iba a recordarles uno de los episodios más tristes y bochornosos en la historia del rey David. De manera semejante, el nombre de Ruth les iba a recordar que había también entre aquellos antepasados una mujer que pertenecía al pueblo de los moabitas, que era despreciado y odiado por los judíos. Y yo quisiera que destaquemos algo que también Justo nos dice en la clase. No se trata de culpar a las mujeres, pues las acciones y condiciones de todas ellas reflejan una sociedad en la que las mujeres estaban supeditadas. Un ejemplo de eso es que nos habla de la que fue mujer de Urías. El texto nos recuerda cómo aquella mujer y su esposo fueron víctimas de la lujuria y el desenfreno de David. Sin embargo, cuando regresamos al título de la lección de hoy, ha nacido un niño. Ese niño representa la reivindicación de Dios a Ruth y a Noemí, y los planes de Dios que trata con personas, hombres y mujeres imperfectos para hacer su perfecta voluntad. Entre estos dos pasajes que estamos estudiando encontramos el lugar central que ocupan las mujeres en la historia de la salvación, en la historia de toda la humanidad. En estos pasajes encontramos que Jesús, quien no vino a llamar a justos sino a pecadores, era producto de una historia con sus luces y sus manchas, que ni el propio Jesús podía reclamarse el producto de una herencia limpia de toda sospecha, como dice Justo. En estos pasajes encontramos que así como Jesús nos enseñó, Dios da nuevas oportunidades y reivindica a los oprimidos y marginados, como lo fueron las mujeres en aquel tiempo, y espera que nosotros hoy también lo hagamos en su nombre y que podamos valorar, aquilatar y darle el lugar que se merece a todos aquellos seres humanos, porque todos y todas han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ciertamente, cuando uno mira la vida de la iglesia y la historia de la iglesia, en ocasiones nos desanimamos porque vemos que no existe tal perfección que uno quisiera ver en la iglesia. Cuando nos miramos en el espejo nos percatamos que ninguno de nosotros somos perfectos. Eso no quiere decir que vamos a justificar nuestras debilidades y flaquezas, imperfecciones y seguir siendo así, sino que tenemos que percatarnos que somos parte de la iglesia por la gracia de Dios y que Dios hoy nos puede transformar, que Dios hoy nos quiere usar para que seamos parte de la historia, de su historia, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Tengamos cuidado
de no querer ser tan puros y tan puras, que quien no sea tan puro como nosotros pretendemos que sea, queda excluido de nuestra comunidad de fe. No olvidemos de que Jesús tuvo una genealogía en la que hubo personas que en un momento dado fueron marginadas, oprimidas, excluidas, pero que Dios reivindicó. Personas que fueron pecadores y pecadoras, pero que Dios transformó. Y no solo eso, sino que los hizo parte de la historia de redención. Tengamos cuidado con los prejuicios. Tengamos cuidado con marginar a aquellos seres humanos que no son como nosotros. Aquellos seres humanos que no son del color de nosotros. Aquellos seres humanos que son del sexo opuesto. Aquellos seres humanos que pertenecen a otros países. No olvidemos que entre las personas marginadas y menospreciadas y víctimas de violencia se cuentan con mayor frecuencia las mujeres que los varones. Aunque ya no vivamos en los tiempos de Ruth y Noemí, usted y yo vivimos en tiempos en los que todavía se discrimina contra las mujeres. Tengamos cuidado con esto. Tengamos esto presente y seamos agentes de transformación para que si hubiese entre nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades de fe, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vecindad, mujeres que al igual que Noemí están pasando por un momento de amargura, de dolor y de aflicción, puedan ser transformadas y puedan disfrutar la dulzura que Dios quiere para su vida. Que nosotros como pueblo del Señor podamos ser agentes de transformación, de reivindicación, de solidaridad, de justicia y paz. Que nosotros como iglesia del Señor seamos honestos y seamos capaces de mirar nuestra historia y percatarnos que en nuestra historia también ha habido luces y manchas, mas sin embargo el Señor, misericordioso, amoroso y perdonador, nos ha dado la oportunidad de ser parte de la historia de su pueblo. Que así como el Señor lo ha hecho con nosotros, nosotros podamos hacerlo con los demás. Y que ese niño que nació allá en Belén siga naciendo en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país, para que toda amargura, todo dolor, todo quebranto, todo pecado sea echado fuera y a cambio disfrutemos el gozo de la salvación, la alegría y la dulzura que es vivir para Cristo. Les invito a culminar con una palabra de oración. Gracias Dios y Señor de la historia, por habernos hecho parte de la historia de tu pueblo. Gracias porque a pesar de nuestros errores, prejuicios y pecados, tú nos sigues bendiciendo, perdonando y usando para tus propósitos eternos. Ayúdanos de tal modo a serte fieles, que vengamos a ser parte de la historia de la que dependerán generaciones venideras, como ahora dependemos de las que nos precedieron. Por Jesucristo, Hijo de David e Hijo de Ruth, hemos orado. Amén. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.